Éxodo capítulo 2, verso 23. Leemos en la comunión del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. En la comunión del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Éxodo capítulo 3, verso 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Amén. Amén, Jesús. Damos gracias a Dios por la palabra que hemos leído en esta hora. Bendito Dios, Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra que hemos leído, Espíritu de Dios. Padre, no la bendecimos, Señor, porque ellas son benditas desde el principio. Amén, Jesús. Puede sentarse. Aleluya. Hay poder en Jesús. Aleluya. A su nombre. ¿Cuántos están en victoria? Ay, ay, ay. En esta noche, para mí es más que un privilegio hablar la palabra de Dios. Algo que amo con todas mis fuerzas. Y el tema de esta noche es: tu respuesta llegó. La respuesta que tú por tanto tiempo estuviste esperando, la respuesta llegó. Bendito sea el nombre de Dios. Y las respuestas llegan cuando se materializan. La respuesta es una idea, una visión, un deseo que nace en tu corazón. Y empiezas a clamar por ella. Pero me gusta algo de Dios, y es que Él no responde cuando tú quieres, sino que Dios responde en el momento preciso, en la hora exacta, en el momento indicado. Él da la respuesta. Y la respuesta de Dios es el propósito y la voluntad para la vida de cada creyente. Y no importa que sea sí o no, la respuesta cuando viene de Dios es de bendición, aunque no sea lo que tú estés esperando, porque Él lo hace conforme a su voluntad, conociendo los corazones de nosotros. Y para entrar en contexto, donde estuvimos leyendo, vemos la historia del pueblo de Israel cuando se encontraba en esclavitud en Egipto. Y vemos allí en estos últimos versos del capítulo 2 que el pueblo empezó a clamarle a Dios porque estaban en esclavitud, estaban en servidumbre. Dice que había un tiempo que ese traslado a esa tierra era de bendición para ellos, pero cuando el rey murió, ellos pasaron a ser de turista a esclavo. Como dicen los dominicanos, ahí la piña se puso agria. Y ellos empezaron a clamar. Y yo sé que ese no era el primer día ni el último que ellos clamaron. Ellos tenían años clamando. Fueron 400 años de esclavitud. Y ellos clamando y sin desesperarse. Y hoy en día estamos en medio de una generación que está en crisis
porque cree que Dios es una herramienta tecnológica. Dios es Google, que usted le escribe y en segundo tiene respuesta. Dios no es así. Dios se toma su tiempo, porque Él escudriña todos los escenarios. Si Él entiende que tiene que responder temprano, Él responde temprano. Pero si Él tiene que durar 400 años mordiendo tu carácter para sacarte del medio de la esclavitud donde te encuentras, Él lo va a permitir. Bendito sea el nombre de Dios. Porque es que el tiempo de Dios es perfecto. Y cuando Dios manda su respuesta produce cambio. Marca la diferencia en el creyente. Cuando la respuesta de Dios llega, bendito sea el nombre de Dios. Y vemos que este pueblo allí estaba clamando, pero la respuesta de Dios llegó. ¿Por qué? Porque Dios se acordó. A Él no se le había olvidado, sino que el tiempo perfecto de Dios no había llegado. Y cuando el tiempo perfecto de Dios llegó la respuesta de libertad al pueblo de Israel. Bendito sea el nombre de Dios. Y le decía al principio, toda respuesta es una idea, una visión, un deseo creado en tu corazón, pero que cuando Dios lo haga posible, será materializado en el tiempo de Dios. Y la respuesta que el pueblo de Israel pedía fue materializada en un hombre llamado Moisés. Este era el enviado, esta era la respuesta contestada al clamor de muchos hombres y mujeres. Bendito sea el nombre de Dios, que tenían tiempo clamando, gimiendo, pidiéndole libertad a Dios. Pero Dios le decía, todavía no es tiempo. Estoy mordiendo tu carácter, estoy quitando cosas y estoy poniendo cosas. Bendito sea el nombre de Dios. Pero eso me gusta cuando Dios manda al profeta a un taller de alfarería y le dice, mira cómo el alfarero construye una vasija y si tiene imperfecciones la rompe y la vuelve a construir. Bendito sea el nombre de Dios. Es que no importa el tiempo, es que cuando tú salgas del proceso tiene que salir mejorado, tiene que salir diferente. Bendito sea el nombre de Dios. Es que cuando la respuesta de Dios toca la puerta de tu casa, debe haber ay, mi alma te adora, Dios. Debe haber una diferencia en el mundo espiritual. Muchos conocen la historia de la mujer del flujo de sangre. Esta mujer no tenía 2 días, no tenía 1 año, no tenía 2 años, tenía 12 largos años. Bendito sea el nombre de Dios. Quizás no con su fe en Dios, pero gastando dinero en aquello que Dios le había depositado la ciencia y la sabiduría, y ellos no encontraban con el problema. Pero cuando Jesús llegó la respuesta a su problema. Bendito sea el nombre de Dios. Porque la respuesta cuando viene de Dios produce cambio. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando es el hombre que te responde, produce división, produce contienda. Pero cuando viene de Dios, aunque te duela, es para cambiarte. Bendito sea el nombre de Dios. Es para hacerte mejor creyente. Bendito sea el nombre de Dios. Y vemos allí un hombre, bendito sea el nombre de Dios, que tenía 38 años paralítico, esperando una respuesta, esperando una solución a sus problemas. 38 años, John, esperando un milagro. Pero a él, en su humanidad, se le hacía imposible. Porque el hombre, 1, era paralítico, y 2, nadie lo ayudaba. Bendito sea el nombre de Dios. Es que el pueblo de Israel nadie lo iba a sacar, sino cuando Dios tomara la decisión de que ya era tiempo. Bendito sea el nombre de Dios. Y hoy yo le pregunto, ¿el pueblo de Israel quién lo sacó? Moisés. No, porque cuando Dios llamó a Moisés, le dijo, cuando tú le hables, dile que te envía el gran yo soy. Bendito sea el nombre de Dios. Para que ellos entiendan que tú no tienes que ver con esto. No fue Moisés que sacó al pueblo, fue Dios que lo libertó. Por eso dice el versículo que estuvimos leyendo, que Dios se acordó del pacto que Él le había hecho a Abraham, a Jacob. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice que aquí
cuando Moisés estaba tranquilo apacentando las ovejas, quizás había pasado muchas veces por ese desierto y nada extraño, sobrenatural ni espiritual acontecía, pero cuando la respuesta de Dios llegó a favor del pueblo de Israel, he aquí una zarza encendida que no se consumía. Bendito sea el nombre de Dios. Moisés quizá dijo: yo he pasado muchas veces por aquí y nada pasaba, pero hoy pasó algo diferente, porque la respuesta llegó a favor de un pueblo que tenía años clamando. Bendito sea el nombre de Dios. Vemos un joven, iglesia, llamado José. Es vendido por sus hermanos cuando tenía apenas 17 años de edad. Y es vendido como esclavo. Y cuando llega a aquella tierra extranjera, dice que entre sirviéndole y entre la cárcel duró 13 años. Pero en esos 13 años Dios lo mordió, Dios lo transformó, lo cambió. A Dios no se le había olvidado lo que en sueños le prometió. Es que la respuesta de Dios no había llegado. Y la respuesta de Dios, como puede ser hoy, puede ser mañana, pero puede ser en 10 años, puede ser en 20 años. Es que en el tiempo de Dios, no en el tuyo. Bendito sea el nombre de Dios. Y José, yo estoy seguro que aunque él estaba preso, él sabía, porque un día él se soñó que él iba a tener posición, que él iba a tener autoridad, que él iba a tener una investidura diferente a la que tenía en la cárcel. Bendito sea el nombre de Dios. Y le digo por qué señal de esto, porque la Biblia dice que todo lo que José hacía le iba bien, porque Dios estaba con él. Bendito sea el nombre de Dios. Y esa era la señal, iglesia, de que su sueño, aunque habían pasado 5 años, aunque habían pasado 10 años, aunque se cumplió el año número 13, vino un hombre y tuvo un sueño donde veía copas, panes. Y este es el momento del escenario de Dios responderle a lo que hace años le había prometido al hombre de Dios. Y dice que allí Dios le respondió. Llegó su respuesta. Nadie pudo responder, solamente el hombre que portaba la esencia de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Y le decía al principio, cuando Dios te responde, Dios te cambia. Tú cambias en el nivel espiritual, tu vida es diferente. Bendito sea el nombre de Dios. El hombre que hace días lo veían como un preso, hoy en día era la mano derecha, era un hombre con autoridad, un hombre que tenía dominio. Bendito sea el nombre de Dios en ese gobierno. Y si empezamos a hablar de hombres de Dios que esperaron, que clamaron, que lucharon por respuesta, y cuando Dios le respondió, su vida cambió. Bendito sea el nombre de Dios por completo. Y hoy en día usted ve gente que Dios dice que le habla, que Dios le responde, y con dos brisas que le acontecen, andan que quieren tirar la toalla. Bendito sea el nombre de Dios. El hombre de Dios que recibe respuesta de Dios y es transformado, aunque los vientos soplen fuerte, se mantiene en la barca. Bendito sea el nombre de Dios. Hay mucha gente que en medio de las dificultades se lanza de la barca, pero el hombre que es transformado por Dios en medio de la tempestad es fiel en la barca y se mantiene firme por aquel que lo llamó. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Cuando la respuesta de Dios, iglesia, llega, todo cambia. Todo es transformado. Todo es diferente. Porque había un ciego en la Biblia llamado Bartimeo. Y este hombre era el que llevaba el sustento económico a su casa. Aún con esa incapacidad que tenía, que no podía ver, él salía a pedir a las calles. Y muchas veces lo echaban, muchas veces lo frenaban, le ponían limitaciones, pero él seguía avanzando porque él sabía que era el sustento en su casa. Y dice que este hombre
empezó a llamar a Jesús. Empezó a pedir una respuesta. Yo tengo problemas. Yo soy ciego. Y yo represento el sustento de mi casa. Y aunque pocas veces lo llevo, se me hace difícil llevarlo. Y Jesús le dijo: tráiganme ese hombre. Y aquellos que impedían que él llamara a Jesús, tuvieron que ir a buscarlo. Tuvieron que ir a buscarlo, iglesia. Porque cuando la respuesta de Dios llega, todo cambia, iglesia. Tú eres la respuesta de alguien que por mucho tiempo clamó por ti. Bendito sea el nombre de Dios. Tú que anduviste en la calle, hiciste cuantas cosas que hoy en día no son de honra para ti, pero tú estabas atado en el mundo. Estás aquí hoy porque alguien empezó a clamar, alguien empezó a pedirle respuesta a Dios. Y cuando la respuesta llegó, usted llegó a la iglesia, no sabe cómo, pero ese día Cristo cambió tu vida. Bendito sea el nombre de Dios. Es que tú eres la respuesta de alguien, iglesia. Y yo sé que hay muchas personas que son tu respuesta, pero tenemos que seguir clamando. Bendito sea el nombre de Dios, porque los tiempos son más difíciles y la venida de Cristo está cerca, iglesia. La venida de Cristo está cerca. Tenemos que seguir clamando por nuestra familia que aún no han llegado a los pies de Cristo, para que en la misericordia de Dios, si es su voluntad, bendito sea el nombre de Dios, puedan llegar al arrepentimiento. Así como tú, como yo un día llegamos, porque alguien se tiró años, meses de rodillas para que nosotros hoy podamos estar aquí predicando a un Cristo vivo, a un Cristo que transforma, a un Cristo que liberta. Bendito sea el nombre de Dios. Que podemos testificar por nuestra boca que Cristo nos transformó, nos cambió. Quizá unos tenemos menos testimonio que otros, pero de una forma u otra alguien clamó por ti. Bendito sea el nombre de Dios. Alguien hizo una oración por ti. Iglesia, yo recuerdo que yo conozco de Dios y llego a los caminos del Señor cuando yo tenía apenas 6 años. Con 7 años yo andaba predicando, no en mi iglesia. Yo predicaba en escenario y fuera de mi comunidad. En el sur, en la provincia de Independencia, en Duvergé, Barahona, Pedernales, Santo Domingo, me conocían como el pastor del biberón, porque yo predicaba con un biberón ahí. Tenía 7 años, no sabía leer. El adulto que andaba conmigo leía, y de lo que él leía yo predicaba. Bendito sea el nombre de Dios. Muchas vidas en Jimaní llegaron a los pies de Cristo a través de mí, de que Dios me utilizó como instrumento. Pero un día el pastor del biberón se desapareció. Pasaron cosas internas que golpearon. Yo inmaduro, porque lo que hacía no venía de mí sino de Dios. Simplemente él usaba un instrumento, pero en mi mente no había madurez. Mi edad no me lo permitía. Yo no reconocía muchas cosas y por mi madurez me aparté. Y estando apartado, Dios trae a mi hermana a los pies de Cristo. Y yo recuerdo que un día yo llegué a la casa. Empecé a poner todas las canciones impías que a ella le gustaban. Ella encerrada en una habitación de ayuno orando. Yo recuerdo que entré al baño y le escuché cuando dijo: Señor, recuerda el predicador que tú tenías en esta casa, el predicador que llamaba a la gente, que venía a las campañas. La gente venía de otro pueblo a ver a ese niño predicar porque se maravillaban, y cuando entendían que él no sabía leer, aún se maravillaban más porque era tu voluntad que se estaba manifestando. Y yo me quedé escuchando eso, pero yo atado completamente, porque el que está aquí, si algún día Dios lo libre, se ha apartado, sabe que cuando nos aportamos son cadenas más fuertes que nos atan. Bendito sea el nombre de Dios. Que yo reconocía, tenía el temor, pero yo andaba, no que andaba en el mundo, porque mi papá nunca me dio libertad,
pero no era cristiano, hacía cosas indebidas, le faltaba el respeto a mis padres. Y mi hermana allí estaba clamando por mí y yo burlándome de ella y haciéndole la guerra. Y recuerdo que un día ella me dijo: mira, mi hermano, manito, tenemos una campaña en las canchas por 3 días. Bendito sea el nombre de Dios, tú te has invitado. Yo le dije: bueno, yo voy a hacer lo posible, pero no te aseguro nada, porque eso a mí no me llama. Escucharlo a ustedes voceando ahí, eso a mí no me llama la atención. Oye, lo que yo antes hacía ahora no me llamaba la atención. Ahora para mí lo que era un gozo antes, ahora para mí es una bulla. Bendito sea el nombre de Dios. Pero cuando el propósito de Dios está evidente y la respuesta de Dios viene de camino, no hay diablo, no hay principado, no hay demonio que lo impida. Bendito sea el nombre de Dios. Yo me aparecí el primer día en mi campaña. De lejos empecé a burlarme de ellos. No llegué, me fui ese día. El segundo día volví, pero no acepté al Señor. Y yo recuerdo que una joven de mi curso, que yo tenía años enamorado de ella, nunca me hacía caso. Ese día me dijo: mañana vamos a salir. Bendito sea el nombre de Dios. Y yo recuerdo que empezó a llover, le pusieron lona a los equipos, el predicador siguió predicando. Y yo recuerdo que me dijo: Orbi José Rojas, el Señor te llama. Y cuando yo iba subiendo la escalera de la cancha, se me acercó el amigo y me dijo: acuérdate que mañana vamos a salir con fulana y fulanita. Y yo le dije: hermano, tranquilo, que yo no sé, pero yo siento que hay una soga que me tiene atado y me están jalando para la tarima. Y yo pasé dando gritos y yo no quería arrepentirlo en mi humanidad, yo quería rechazar eso, pero había una respuesta contestada, que aunque Orbi en su humanidad quería soltarse, ya Cristo me había anclado y me estaba jalando a su presencia. Bendito sea el nombre de Dios. Y desde ese día hasta ahora, bendito sea el nombre de Dios, he aquí estado haciendo su voluntad. Bendito sea el nombre de Dios, porque cuando la respuesta del Señor llega, todo cambia, iglesia. Así que si usted está clamando por alguien que en su casa está en rebeldía, alguien que desecha el evangelio, siga clamando, que cuando el anzuelo de Dios lo agarre, no hay diablo que lo quite. Bendito sea el nombre de Dios. No hay principado, no hay metresa que pueda impedirlo. Bendito sea el nombre de Dios. Y ese día yo pasé llorando y acepté al Señor. Y un día en un monte que allá había o hay en la iglesia, yo estaba orando con el pastor. Y yo recuerdo que escuché una voz que me dijo, o sea, yo le preguntaba a Dios qué fue eso que yo sentí. Como que algo me ató y me jalaba. Y yo escuché una voz que me dijo: cuando la sangre mía te salpica, no hay principado que te detienen. Y yo pude ver la respuesta de Dios, de mi hermana que estaba clamando, del joven que andaba conmigo cuando yo predicaba, que ya en ese tiempo estaba pastoreando la iglesia, porque nuestra pastora ya había entrado en vejez. También yo sé que él clamaba por mí. Y aún nosotros nos mudamos para acá, yo sé que él allá seguía clamando, porque él sabía que iban a venir muchas pruebas, pero al que el Señor marca, iglesia, al que el Señor marca como una marca registrada con su sangre, la que Él derramó en la cruz del Calvario, aunque muchas otras quieran quitarte, ya tú estás marcado, iglesia. Ya tú eres una marca registrada que le pertenece al Cristo de la gloria. Bendito sea el nombre de Dios. Nadie se atreve a tocarte. Bendito sea el nombre de Dios, porque tú le perteneces a Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Tú le perteneces a Cristo, iglesia. Nosotros no podemos tomar la marca de la Coca-Cola para hacer una promoción propia. Lo que aquí manejan, lo que son canales de YouTube, no pueden hacer plagio a otros contenidos ajenos subidos en ciertos canales. Ni pueden estar subiendo música que ya están registradas con otras personas. Así que por más que quieran hacer promoción contigo, ya tú eres una marca registrada. Y cuando te registran en la computadora, dice: pertenece a Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Tú le perteneces a Cristo. Y yo sé que el tema de esta noche era vida.
Y nosotros somos una marca registrada, porque la respuesta de Dios llegó a nuestra vida. Dios le permitió a Satanás tocarle todo alrededor a Job, pero no podía tocar su vida, porque él estaba registrado. Job era una marca registrada. Satanás podía tocar sus bienes y aún hasta su familia, pero a él no lo podía tocar, porque el hombre portaba la marca de Cristo. Y el que llega a los lugares con esa marca, los principados, las legiones, tienen que salir corriendo, porque no somos nosotros, sino quien nos marcó. Bendito sea el nombre de Dios. Porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y por cierto, yo tengo la mente de Cristo y estoy sentado juntamente con Él. Así que mis pensamientos no son míos, sino de Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Y para terminar, iglesia, bendito sea el nombre de Dios. La Biblia establece en 2 de Pedro, su capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La respuesta de Dios, la promesa de Dios, no está en tardanza, es que Él es paciente para que cuando la respuesta llegue, haga evidencia en tu vida. Que todos puedan entender y ver que tú eres diferente. Ya tú no eres el hombre de antes, porque Cristo te marcó y te compró a un precio de sangre. Iglesia, no sé por lo que tú has estado clamando,